@JulioSánchezCristo Oficial. Vamos a saludar al ex senador Ciro Ramírez. Como ustedes saben, él se encuentra detenido. Muy gentilmente nos atiende a esta hora. Senador, buenos días, bienvenido a la W. Julio, buenos días a todos en la W, a sus oyentes, y gracias por la invitación. Pues senador, obviamente con este tema de las marionetas y de los señalamientos que se han hecho en materia de corrupción política, ha recaído una parte sobre usted. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Cómo puede demostrar su inocencia? Pues Julio, la demuestra el testigo que me tiene acá metido. Y quiero aclararle, Julio, que este caso que han denominado Marionetas 2, pues no tiene nada que ver con Mario Castaño, primero que todo. Segundo, es de personas que fueron amigas de él años antes, que resultaron involucradas en los temas de Mario Castaño y que por otros temas me involucran a mí y a otras personas. ¿Por qué lo digo? A mí el caso es básico, Julio. Dice el testigo, que se llama Pablo Herrera, un delincuente confeso, que yo me concerté con él y con Pierre García, subdirector del DPS, para hacer un convenio entre Proyecta y el DPS, y que ya después, meses después, Proyecta direccionó esos contratos a determinadas personas que no conoce ni me conocen. Ese es todo el caso. Ahora bien, le voy a decir lo que dijo ese testigo, Pablo Herrera, delincuente confeso, a los medios de comunicación en una reunión multitudinaria sobre ese convenio por el cual yo estoy metido en la cárcel. Abro comillas, lo dice a todos los medios de comunicación, y simplemente requirió una investigación que no hizo el magistrado instructor, sino me tocó hacerlo a mí el año pasado en Google, buscando en la página de la gobernación, salía este audio, y le voy a leer, abro comillas. Quiero contarle a los quindianos hoy que después de las gestiones, repito, gestiones que realiza el señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo en la ciudad de Bogotá, en las oficinas del DPS y del apoyo de toda esta empresa Proyecta, un equipo de trabajo comprometido, logramos firmar el pasado viernes 12 de noviembre contratos muy importantes para el departamento. Uno con el Departamento de Prosperidad Social DPS por 49 mil millones de pesos. Aquí Pablo Herrera dice que el gestor es Roberto Jairo Jaramillo, gobernador de la época del Quindío. Y yo estoy metido en la cárcel por eso, porque ahora él, que estaba en la cárcel para salir con beneficios, dice que yo fui el gestor. Entonces la pregunta, Julio, es, oiga, señor Pablo, ¿cómo yo direccioné los contratos? No, es que en reuniones periódicas me reuní con Ciro para direccionar los contratos. ¿Cuáles reuniones? No existen, entonces cambia. Y dice después, no, una vez personalmente. ¿Cuál, Pablo? Tampoco existe, entonces cambia. Dice, no, mentira, fue telefónicamente. Hicimos el estudio forense Link, no hay una sola llamada mía a él ni de él a mí. No, mentira, cambia otra vez, dice, fue por WhatsApp. Perfecto, muéstrese el celular. No, es que se me perdió la SIM card. Entonces, listo, pues presente, cambie la SIM card, ponga la nueva y ponga el celular. No, es que ya abrieron mi celular y no encontraron nada. Entonces, resulta que el testigo, que supuestamente yo se lo direccioné por WhatsApp, perdió el celular y que ya ahora en el celular no hay nada. Por eso estoy en la cárcel y es ese testigo el que me tiene acá metido. Eso es básicamente el proceso. Bueno, creo que lo ha explicado usted de manera muy resumida y la gente lo ha entendido. Yo tengo una pregunta sobre el testigo. Ese testigo, a cambio de empapelarlo a usted y tenerlo en el problema que lo tiene, ¿qué beneficio recibió? Se fue para la casa, está en la casa con su familia, tranquilito, felizmente pagando la pena de todo ese entuerto que hizo con Mario Castaño y este que hizo con otra gente, dos entuertos criminales de corrupción, y está en la casa. Y yo estoy aquí en la cárcel. Eso es nada más por eso, porque está en la casa y no en una cárcel, porque, Julio, se lo digo, estar en una cárcel es una tortura en vida, siendo culpable. Ahora, siendo inocente, peor. Entonces él, estando en la cárcel, estaba en la picota y por hablar de mí, está en la casa. Senador, ¿y él estaba en la cárcel por qué delito? Por
este convenio por el cual me involucran a mí es el 670 entre Proyecta, que es Gobernación del Quindío, y DPS, ¿correcto? Antes de ese convenio, el DPS hizo otro convenio, que es el 501, que es donde está Mario Castaño. Entonces, por ese convenio está en la cárcel. Y resulta que él le dice a la fiscal, dice, no, es que yo también tengo cosas para que me saquen de aquí. Entonces él dice que el 670, el Valle del Cauca era de X personas, en el Tolima era de X personas, y del Quindío era de X personas. Aquí Pablo dice que la gestión la hizo el gobernador del Quindío. Yo no sé qué hayan hecho sobre los contratos de 12 municipios del Quindío, no sé. Pero entonces, sí, claro, como era su jefe, me imagino yo, no sé si de pronto él no quiere hablar del gobernador o qué, pero entonces de pronto, de la noche a la mañana dice, venga, eso no es del gobernador del Quindío, eso es de Ciro Ramírez. Cuando no tengo nada que ver con el Quindío, y los que me conocen, yo hago política es en Boyacá. En el Quindío ni fui en campaña, no tengo nada que ver con el Quindío. Ex senador, pero hay algo que no entiendo. Sí. ¿Por qué si las cosas son tan simples? ¿Por qué si ese señor es una cascada de contradicciones que no tiene ni una sola prueba? Yo creo y supongo que usted tiene un buen abogado. Ese abogado, cuando le dice todo esto que usted nos está diciendo al fiscal, ¿qué dijo el fiscal? El fiscal, a ver, Julio, los colombianos tienen la fiscalía. Nuestra fiscalía, o sea, nuestra instrucción, esa función la hace la sala de instrucción, ¿correcto? Eso es como el papel de la fiscalía para los aforados, para los congresistas y demás. Pero allá hay un fiscal delegado ante la Corte. No. La Fiscalía General de la Nación, con sus fiscales delegados ante la Corte, delegados ante los tribunales, delegados ante los jueces del circuito, eso es para los colombianos que no sean aforados. Los congresistas que nos dicen aforados o congresistas o generales o magistrados, somos aforados. El papel de la Fiscalía en los procesos contra nosotros no es como el proceso como contra cualquier colombiano, que es bajo la ley 906. Nuestro papel de la Fiscalía la hace en la sala de instrucción. El magistrado en la sala de instrucción. Sí. ¿Cómo se llama y qué dijo cuando usted le presentó sus argumentos en su defensa? Se llama Marco Antonio Rueda Soto y lo que él dice es que el gobernador del Quindío no tiene nada que ver. Y yo presento para escucharlo a él en testimonio en la instrucción. Y dice, no, que es que él no tiene nada que ver, que no hay indicios contra él. Y me niega las pruebas, que porque las presenté extemporáneamente, primero las presenté en tiempo, me las niega. Vuelvo y las presento y me dice que las presenté fuera de tiempo y me las rechaza de plano. O sea, es una clara negación al derecho de defensa. Me está negando el derecho a la defensa. Y dice que no hay, dice, literal, textual le voy a leer, no hay indicios que tengan o involucren al exgobernador, hoy exgobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo. Sí, ex senador, vamos a ir a la indagatoria justamente de la Corte Suprema del magistrado Marco Antonio Rueda, con el que usted tuvo un rifirrafe porque él insistió bastante en por qué usted se reunió con Pablo Herrera de Proyecta Quindío después de que el contrato ya había sido firmado y por qué, por ejemplo, ahí no estaba Mario Castaño, que era el senador encargado. Entonces, le pregunto, ¿usted qué hizo en esa reunión con Pierre García y con Alejandro Noreña y por qué estaba ahí, ex senador? ¿Por qué me meten a mí? Un exalcalde de Boyacá me presenta a un grupo de personas de Manizales. Dentro de esas personas de Manizales está un señor que se llama Alejandro Noreña, que es el amigo de Pablo Herrera, empleado de Pablo Herrera. Yo tuve una visita como en, no sé, fue agosto, septiembre, mucho antes de campaña, donde yo iba a ir a visitar mi partido, Juventudes del Centro Democrático, miembros de la Reserva Activa, empresarios cercanos al Centro Democrático, y yo fui. Alejandro Noreña dice, oiga, yo sé que usted va a ir a Armenia, ¿por qué no nos vemos? Porque yo estoy trabajando en la gobernación del Quindío. Y yo, bueno, no sabía. Yo quiero presentarle a mi jefe. ¿Quién es su jefe? No, se llama Pablo Herrera. Y ya que usted está en una ronda de medios, de todos los medios del Quindío por la mañana, y sale de la entrevista de Telecafé, que es el medio regional, en el piso de abajo de Telecafé es la oficina de mi jefe, venga, se lo presento. Es el señor Pablo Herrera. Me presenta Pablo Herrera, la reunión duró 17 minutos, ya como reposa en el expediente de la Corte, me lo presenta, ¿qué hubo? ¿Cómo está ya? Al mes después de esa reunión,
Alejandro Noreña me dice, oiga, ¿se acuerda de mi jefe? Y yo, sí, claro, Pablo Herrera. Es que él necesita una reunión en el DPS porque él ha ido al DPS, pero nunca ha podido tener un contacto con un directivo. Yo le digo, claro, yo puedo ayudar. Con la oficina de enlace legislativo del DPS buscamos una cita con Pierre García, subdirector del DPS. Él no conocía a ningún directivo del DPS, nunca había tenido una reunión con Pierre García. Yo voy y le presento a Pierre García el 13 de octubre del 2021. Se los presento y me voy, no me quedé en la reunión, porque Alejandro Noreña aportó unos chats donde dice que yo no me quedo en la reunión. Sí. Entonces los presento y meses después el DPS firma un convenio con Proyecta para el Valle del Cauca, Quindío y Tolima, que son departamentos donde yo no tengo nada que ver, no conozco los municipios y no conozco los alcaldes. Don Ciro, usted dice que usted no tiene, digamos, nada que ver y no hay un hilo conductor entre usted y Proyecta, pero dentro de este proceso en la Corte Suprema de Justicia se señala que Proyecta le habría entregado al menos 13 contratos a 2 personas con una relación política con usted. Le hablo de Anderson González y Raúl Cardoso Ordóñez, quienes, según esta indagatoria, pues lo apoyaron políticamente a usted. ¿Cómo se explica esa coincidencia de la entrega de esos 13 contratos por parte de Proyecta a personas que serían cercanas políticamente a usted? Lucas, Raúl Cardoso no fue contratista del 670. Los contratistas del 670 no los conozco. Han llamado a 73 miembros de los contratistas, revisores fiscales, juntas directivas, representantes legales, hasta las secretarias de las empresas. Ninguno me conoce. Ninguno. Todos ya le hablaron a la Corte. Ninguno me conoce. Y el otro contratista, que yo sí conozco, lo conozco 4 meses antes. Y resulta que ese contratista se conoce con Pablo Herrera y Alejandro Noreña 8 años atrás. Le prestaba plata a Pablo Herrera. Habla del 501, o sea, del otro convenio del DPS. En los chats de Alejandro Noreña hay conversaciones, y ojo con esto, Lucas, hay conversaciones del contratista Pablo Herrera, Alejandro Noreña, en referencia a contratos con la gobernación y el hijo del gobernador, que se llama Pablo Jaramillo. Pero eso no permitió, aún con todas esas cosas, hay más de 37 conversaciones que tienen que ver con contratos con la gobernación del Quindío. Incluso el mismo día que se estaba firmando el 670, incluso el mismo día. Y resulta que yo soy el que direccione eso. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que es solamente metiéndole un poquito de lógica a esto, sale esta vaina bien. No es más, poquito de lógica. Y aún así, hoy estoy aquí en la cárcel cuando Pablo Herrera dice que el gestor de esto es Ciro Ramírez cuando había interés. Cuando no había interés, sí. Días después de la firma del convenio, Pablo Herrera estaba libre. Pablo Herrera era el gerente de Proyecta, dijo que el gestor de ese convenio era el gobernador del Quindío, pero yo soy el que estoy acá. Sí, pero hablando de todas esas coincidencias, ex senador, ¿qué papel estaba cumpliendo entonces su ex asesora Catherine Rivera Borges, que hacía parte de su UTL y que tuvo varias visitas a la oficina de Pierre García? ¿Qué estaba haciendo ella entonces ahí? Porque lo que dice, pues las pruebas que están en su contra es que ella era un enlace justamente para esa firma de esos contratos con Proyecta. Es que yo no tengo ni idea por qué la meten a ella, porque el mismo Pablo dice, ella nunca entraba a ninguna reunión, ella nunca estuvo en ninguna reunión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo consigo la cita en el DPS, ella es la que habla con Alejandro Noreña, claro, pues con el fin de decirle, oiga, a tal hora. Y cuando ella supuestamente estaba en el DPS, no entraba a las reuniones con Pierre, ella nunca iba donde Pierre, sino que como hemos demostrado en el proceso y está demostrado también ante la Fiscalía General de la Nación y ante diferentes jueces, cuando se iba a cualquier persona de la dependencia de Pierre, era autorizado por Pierre, mas no iba donde Pierre, y está aprobado ya. E incluso hay visitas que salen autorizadas por Pierre García y Pierre ya ni siquiera trabajaba en el DPS, o eran autorizadas por Pierre García y Pierre García estaba ni siquiera en el país o en otro departamento que no fuera Bogotá. Entonces no quiere decir que aunque estuviera en el DPS no iba a ir a la oficina de Pierre García. Sí, yo van a recordar quién es Pierre García, ¿no? Sí, un señor que está también
en medio de un proceso o vísperas de un proceso y reside en París, ¿no? Sí. Claro, es el exdirector del EPS en ese momento. Hablamos con él la semana pasada y está involucrado. Lo entrevistaron hace días. Exacto, está involucrado en este caso, pero a propósito de lo que yo le estaba preguntando, ex senador, es que usted dice que Pierre autorizaba todo, pero lo que nosotros tenemos en los documentos es que decía destino Pierre García, no decía autorizado por Pierre García. Las entradas de la señora Catherine Rivera Borges, que están con hora de llegada, hora de salida, unas de más de una hora, decía que el destino era la oficina de Pierre García, no la autorización dada por él. Entonces sí causa mucha suspicacia. O si no, ¿qué estaba haciendo ella allá? Si no era donde Pierre García, ¿qué estaba haciendo? Te demuestro. Personas que dicen con destino Pierre García salen y Pierre García ya no trabajaba en el DPS, ya había renunciado. O personas que salían con destino a la oficina de Pierre García y Pierre García no estaba en Bogotá, ni siquiera en el DPS. Y cuando sale destino oficina Pierre García, no necesariamente al cubículo de él, a la oficina de él, sino a muchas de las personas, que son más de 20, que trabajaban en la dependencia de él o en la unidad de él, porque él también fungía o hacía de trabajo de relacionamiento con el Congreso, como lo hacían otros funcionarios también del DPS. Ex senador, ¿usted fue a visitar a Pablo César Herrera a la cárcel en octubre del año 2022? Sí. ¿Por qué voy, Juan Pablo? Hay un señor, un abogado, amigo de Pablo Herrera, me comenta, años después de esto fue 2 años después, 1 año y medio después, me dice, oiga, es de las personas que me habían presentado a mí, que yo les conté de un exalcalde de Boyacá, y me dice, oiga, ¿se acuerda de Pablo Herrera que alguna vez se lo presentamos? Yo sí, claro que sí. Pues hermano, el man está teniendo un problema, él ha hablado con varios de sus amigos y no ha podido. Los del pacto histórico hace poco estuvieron en la picota y lograron ayudar para mejores condiciones de reclusión a los de la primera línea en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, denunciando eso. ¿Usted podría ayudarle a eso a Pablo Herrera? Yo, claro, yo lo conozco, pues parece un buen tipo, yo lo conocí, nos volvimos amigos, tenemos pues de conocidos, digamos, ni de amigos porque de conocidos. Entonces me dice, oiga, él necesita simplemente que usted, así no haga parte de la Comisión de Derechos Humanos, usted puede denunciar en el Congreso y denunciar ante el IMPEC. Él está teniendo problemas porque tuvo acoso sexual donde está, porque él estaba recluido en el pabellón de máxima seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son funcionarios públicos pueden estar en el pabellón de funcionarios públicos. ¿Usted puede hacer eso? Yo sí, claro. Cuando me dice, vaya y lo visita, él lo espera a tal hora con el abogado, le presentan el documento para radicar la denuncia, todo eso. ¿Cuál es el problema de todo esto y cómo puedo probarlo? En esa visita que duró 13 minutos, me pide mi celular, me pide mi número telefónico, porque el abogado no pudo viajar de Armenia a Bogotá y estaba solo él. Pero me pide mi celular para que el abogado se contacte conmigo y me pueda llamar y me pueda contactar para entregarme la denuncia. Pues resulta que después de esa visita, días después, le entrega a la fiscalía mi celular como si él tuviera una gran relación conmigo, cuando nunca tuve una relación, cuando no existe una llamada, no existe un mensaje, no existe nada con él. Y otra cosa que también les quiero agregar y se me olvidó, él estaba siendo interceptado por el caso de las marionetas, por los contratos y demás con Mario Castaño, y hablaba con muchas de esas personas involucradas en todo ese enredo. Pues resulta que si yo estuviera involucrado en todo ese enredo, incluso los días que se firmó el convenio por el cual estoy acá metido, pues yo debería haber salido ahí, si supuestamente todo se hacía por teléfono. Pues resulta que hay miles, cientos de miles de llamadas y yo no aparezco en ninguna se hace referencia a mí, nada. Ex senador, ¿usted recuerda nombres de otras personas privadas de la libertad a quienes usted les haya hecho este tipo de gestiones humanitarias? Hay un exalcalde de Ventaquemada, Boyacá, que se llama Aristóbulo Tálora, le pasó lo mismo. Él estaba muy enfermo y lo habían recluido en el pabellón de máxima seguridad y él había sido alcalde de Ventaquemada. Logramos ayudarle para que lo trasladaran al pabellón denunciando esto en el IMPEC para que tuviera mejores condiciones de reclusión por los derechos que él tiene por ser funcionario público y además que él tenía cáncer. Pero en el caso del señor Pablo, él no era funcionario público. Claro, es que era secretario de Vivienda de la Gobernación del Quindío. Claro, pero estaba en ese momento sindicado por un tema bastante delicado, ¿no? No, pero es que era secretario de Vivienda de la Gobernación del Quindío, o sea, era funcionario público. Y sindicado de corrupción. Correcto.
Ah, no, pues el otro también, pues están en la cárcel, están por algún delito. ¿Y entonces a usted le gusta ayudar a los corruptos? Pues si tienen la razón de estar en condiciones de reclusión según la norma penitenciaria, que deban estar recluidos en un pabellón específico y han tenido problemas de salud o de acoso sexual, pues creo que es una forma, digamos, normal de hacerlo. Sí, ex senador, según... Y Juan Pablo, se lo digo por de pronto la sospecha que usted tiene. Si yo tuviera que ver algo en esto, voy al sitio más vigilado, registrado, reseñado de Colombia, como es la principal cárcel de Colombia, La Picota. O sea, es que es ilógico, no tiene lógica. Si yo tuviera algo que ver, no voy, porque sí que voy a quedar registrado. O sea, no voy. Sí. Así de sencillo. Sí, ex senador, de hecho, usted le ha dicho a la Corte Suprema de Justicia que Pablo César Herrera no ha dicho quién está detrás de todo este acto de corrupción que han nombrado como las marionetas 2 por el modus operandi. Si es así, entonces, ¿quién está detrás? No. Es que no, tan solo no es que no ha dicho. Usted le pidió disculpas. Dice, le pido disculpas al gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, porque antes he hecho quedar mal su gestión y la cara de la gobernación del Quindío por todos estos escándalos. Le pido 1000 disculpas porque él lleva haciendo una muy buena gobernación y le pido 1000 disculpas por mis actuaciones como gerente de proyecto. Sí. ¿Pueden creer eso? Don Ciro, es que obviamente todas las explicaciones que usted nos da pues son las que usted ha planteado ante la justicia, pero aquí que llama la atención es la acumulación de extrañas coincidencias, porque usted tiene una respuesta para cada cosa, pero recordemos, están las visitas de su asesora, sus visitas al DPS, la visita a la cárcel, etcétera, etcétera. ¿A usted no le llama poderosamente la atención pues la acumulación de extrañas coincidencias en este caso? Pero qué extraña coincidencia que Pablo, sin interés alguno, haya dicho quién es el gestor, o esa no es una coincidencia a favor mío. O las coincidencias que yo haya ido al DPS muchas más veces en el 2020, en el 2021, incluso mucho más veces al DPS que cuando se firmó ese convenio. O también no puede ser una coincidencia a favor mío que mi UTL haya ido más veces al DPS 2 años antes, en el 2019, en el 2000, en el 2021, incluso que las veces que se firmó ese convenio, o que las UTLs vayan a cualquier entidad del gobierno nacional. ¿Eso no es una coincidencia a favor mío? Sí, ex senador, el magistrado Rueda en sus 343 páginas con las que decide imponerle esta medida de aseguramiento dice que la versión de Herrera ante la Corte señala que el ex subdirector del DPS, Pierre García, en su momento dijo que el contrato, el 670, que es por más de 48.000 millones, era suyo y que le iba a dar instrucciones acerca de las personas de las que usted tenía interés que se direccionaran los contratos. ¿Por qué Pierre García estaba dando esas instrucciones a nombre suyo? Pues tocaría preguntarle a Pierre. Creo que Pierre ya les ha dicho a ustedes que él no cayó de instrucciones de nada que ver conmigo, porque son departamentos donde no tengo nada que ver yo, no tengo nada que ver, ni fui en campaña, no conozco los alcaldes, no conozco los municipios. Entonces supuestamente saco un convenio de 49.000 millones para no ir en campaña y no sacar pecho político. Es absurdo, eso no tiene lógica. Y segundo, esas instrucciones que Pierre le dice, estos contratos del Valle del Cauca son de X persona, las del Tolima son de X persona, y las del Quindío le dijo supuestamente a Pablo que son de Ciro, supuestamente, y que él se reunió conmigo en reuniones periódicas. Después le pudimos demostrar a la Corte que no existen esas reuniones periódicas. Pablo cambia y dice, no, fue una reunión presencial. Dimos cuál es la reunión presencial, tampoco existe. Entonces Pablo cambia, dice no, fue telefónica. Le mostramos a la Corte que no existe una sola llamada. Entonces Pablo cambia y dice no, es que fue por WhatsApp. Y misteriosamente al testigo que hizo todo por celular y por WhatsApp, se le perdió el celular. Qué cosas tan raras que pasan. Mire, ex senador Ciro Ramírez, ¿usted es consciente que en este momento nadie le cree su historia? Ese es el derecho y creo que para condenarlo a uno tienen que condenarlo con pruebas. Y pues hasta ahora pruebas como tal no hay. Y eso es lo que vamos a debatir en el juicio, Julio.
Y creo que vamos a tener, o sea, al fin de cuentas, esto se va a convertir en la palabra de Pablo contra mi palabra. Porque además Pablo en el expediente dice, es que él no tiene soportes probatorios de todo lo que dice. Hágame el favor. Pero ¿no le parece que Pablo, Pierre y no sé cuántos más están atendiendo su problema desde la casa y usted desde la cárcel? Por algo será, ¿no? Sospechoso, Julio. Antes de que se comenzara la reforma pensional, la reforma que yo me había preparado demasiado, y resulta que la reforma pensional pasa por un voto, y justo que cuando me sacan a mí, el quórum baja por un voto. Sospechoso, muy sospechoso eso, que ocurra justo antes, y que me metan a la cárcel para investigarme cuando todas las personas involucradas en esto están en libertad. ¿Pero por qué pasa eso, Julio? Porque los procesos contra los congresistas, como le explicaba, estamos bajo una ley del siglo pasado, que es inquisitiva. Nosotros, para meternos a la cárcel a nosotros no pasa como con los 50 millones de colombianos. Para meter a la cárcel a los 50 millones de colombianos tienen que pedirle permiso a un juez de control de garantías. Con nosotros no. Si el fiscal, que en este caso es el magistrado de la sala primera instancia, nos quiere meter a la cárcel, nos mete a la cárcel sin permiso de nadie. Y punto. Ex senador, ¿qué sigue en su proceso? ¿Cuándo es la próxima fecha que tiene usted para defenderse? Julio, estamos en un momento que se acaba de cerrar un periodo que es el traslado de 15 días. ¿Qué pasa en estos 15 días? Tenemos la posibilidad nosotros, la persona acusada, para en esos 15 días radicar un escrito donde se dice al juez, oiga, señor juez, yo tengo estas nulidades en el proceso y estas pruebas que quiero que se practiquen en el juicio para que usted las determine si las declara o no las declara. Después del cierre que se cerró ayer, el día de ayer se cerró ese término de 15 días, estamos esperando que se fije una fecha de audiencia que se llama la audiencia preparatoria. En esa audiencia preparatoria, que seguramente nos darán fecha, no sé cuándo, nos darán una fecha, el juez que me toca a mí, y en esa audiencia que se llama preparatoria el juez decide si hay efectos o si hay lugar para nulidades y qué pruebas se irían a practicar en el juicio. En eso estamos en este momento. Y una pregunta absolutamente trivial. Me dice un oyente, ¿por qué en la cárcel de este senador hay pajaritos? Porque es que la picota aquí esto es como un caos. Aquí hay potreros. Aquí en la picota hay potreros, hay de todo. O sea, esto es como un potrero y esto es como hay mucho potrero, entonces hay vacas, hay pájaros, hay de todo. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.